hay mucha confusión dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos, en cuanto al estado de los que han partido en Cristo con el Señor. Hay algunos que dicen, que piensan, y a lo mejor los tengo aquí enfrente de mí, que piensan que cuando un cristiano se muere, se queda dormido. ¿Cuántos han escuchado esa teoría? Porque es una teoría solamente, no es Biblia. Y aquí yo les voy a demostrar con la Biblia que no es así. Pero algunos de ustedes han escuchado esa teoría de que los que mueren se quedan dormiditos y ya. Otros piensan dentro de la misma iglesia cristiana, de la línea cristiana, que los que mueren en Cristo se mueren y se acaba todo. Así como se escucha. Y muchos lo creen, porque hay muchos cristianos que no estudian la Biblia, sino que de lo que escuchan se creen, sin verificarlo con la palabra de Dios. Entonces, existen estas líneas de pensamientos que cuando alguien se muere, ahí se queda dormidito y va a esperar a que suene la trompeta para resucitar y ya nada pasa, ya no sabe nada. Y la razón por qué muchos cristianos creen de esta manera es por diferentes partes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento y en Eclesiastés, un libro escrito por el rey Salomón, que es un libro de arrepentimiento, lo escribió cuando se arrepintió. Ahí en Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, escuchen, nada saben. Y muchos dicen, cristianos, ahí está, ya ves, los muertos nada saben. Pues claro, pues no saben nada de aquí de la tierra, porque ya están en otra dimensión. No saben que Trump está echando a todos, echándole la migra, y no sabe que explotó una bomba allá, que hubo un terremoto aquí, no saben nada de eso. Pero eso no está diciendo que ya están inconscientes. En la Biblia nunca se mira un muerto que está inconsciente. Siempre, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que los que han muerto en Cristo no están inconscientes. Búsquele por donde quiera. Entonces sigue diciendo: los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y allí muchos entran en confusión. Ahí mismo en Eclesiastés 3, en el versículo 19, vamos a buscarlo rapidito. También está otra frase que a muchos los confunde. Básicamente el rey Salomón aquí dice que es lo mismo cuando se muere un cristiano a cuando se muere un perro o un león. Y eso no es, acuérdese que no hay que malinterpretar un solo versículo. Hay que interpretarlo a la luz de toda la Escritura. Y aquí aparentemente eso es lo que dice el escritor a Eclesiastés. Dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres, 3:19, y lo que sucede a las bestias, a los leones, a los perros, a los gatos. Nosotros ya a estas alturas sabemos que hay una diferencia entre los animales y los hombres, ¿cierto? Los animales no tienen espíritu, esa es la grande diferencia. Muchas, ¿no? En inteligencia, no me importa qué tan inteligente sea tu perro Fifi o Flufo o como se llame, nunca se va a comparar a la inteligencia de un niño. Por ejemplo, mi nieto Obi, ahorita yo le digo: ¿cuánto es 2 plus 2? Y él rápido le hace 4. A ver, pregúntele a su perro cuánto es 1 más 1. No va a poder, por más inteligente que esto sea. Entonces hay diferencias entre los animales y nosotros los seres humanos. Uno de ellos es la inteligencia. Otra es que estos no pueden hablar. El periquito ahí repite lo que escucha, pero nosotros podemos hablar porque fuimos hechos a imagen y semejanza, y las palabras son poderosas, ¿eh? Otra diferencia es que los animales tienen cola y ustedes no. Y así sucesivamente.
Pero la más importante es que los animales no tienen espíritu como tú y yo. Y cuando ellos mueren, ahí acaba todo. Ay, que mi perrito, yo lo quiero en el cielo. Pues, no sé, porque ahí sí la Biblia es bien clara, que los animales cuando mueren, se acaba todo. Pero cuando el ser humano muere, es otra cosa diferente. Los amantes de los perros no se pongan tristes. El cielo va a ser cielo porque va a ser un lugar de sorpresas tremendas. Y para muchos en el cielo creo yo, soy yo, ya no la Biblia, creo yo que Dios en su gracia y en su misericordia, si amaste tanto a tu perrito, a lo mejor vas a tener una sorpresa grandísima allá en el cielo, que cuando llegues te va a encontrar tu perrito meneando la cola y ¡wow, wow, wow, wow! Pero ese soy yo lo que pienso. A lo mejor no, a lo mejor sí. Allí usted eso sí lo puede. Esa es una opinión mía, no es Biblia. Basado en el amor y la gracia de Dios. Ahí sí usted puede echar a la basura eso o abrazarlo y creerlo. Pero cuando le hablo Biblia, ahí no hay opinión de hombre que cuente. Es lo que Dios dice y es lo que es. Punto. Entonces aquí dice, aparentemente dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Pues claro, si le dan un balazo a un león y luego me dan un balazo a mí, pues vamos a morir de la misma manera. Pero eso no está diciendo que otra cosa, que se queda uno ya inconsciente, dormido y que se acabó todo. Hay que aprender a interpretar la Biblia. Así mueren los otros y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. En primer lugar, usted debe de saber que el rey Salomón era un hombre, aunque fue uno de los más sabios o el más sabio, pero en esta etapa de su vida era un hombre bien confundido. Se había apartado de las cosas de Dios. Se había apartado del Señor, su fe. Dejó que las mujeres le robaran su fe, ¿sí? Pero ya después vuelve Entonces, estos versículos tenemos que interpretarlos nosotros a la luz de lo terrenal, no de lo espiritual. Y aparte de un conocimiento limitado de los del Antiguo Testamento en cuanto a lo que pasa después de la muerte. Estaban muy limitados en su conocimiento. No entendían así como usted y yo hemos recibido la luz de Cristo. Porque Cristo vino en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento todavía Cristo no venía a la tierra. Ellos tenían muchas limitaciones que tú y yo no tenemos ya. Y la Biblia lo dice bien claramente. Yo quiero que todos vayan conmigo a 2 de Timoteo 1:9 y allí nos lo va a decir. 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuche el 10. Fíjese lo que dice el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjese, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Antes no tenían este conocimiento, pero ahora Cristo vino, hizo la muerte a un lado y sacó a luz los secretos que la gente de antes no conocía. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo porque tenemos el Evangelio de la luz de Cristo Jesús. Y muchos dicen dentro de la iglesia cristiana, a veces me admira a mí de lo que los cristianos decimos. Muchos aseguran y dicen, pues nadie sabe con certeza lo que va a pasar después de que uno se muera. Excuse me. ¿Cómo que no sabemos con certeza? ¿Que acaso la palabra de Dios no es la verdad perfecta que nosotros creemos?
Aquí está, este libro nos dice lo que pasa después de la muerte y yo no tengo que experimentarlo, morir y regresar para creerlo. Me basta con que la Biblia lo diga, yo lo creo. ¿Sí? Si tú eres una persona que quieres, no, es que tengo que vivirlo para creerlo, entonces estás como Tomás. ¿Cómo estaba Tomás? Yo no creo hasta que vea, hasta que toque. Y el evangelio es por fe, no por vista. ¿Sí, mis amados hermanos? Pero eso no es cierto. Es que nadie ha ido y ha regresado para decirnos cómo es. ¿Cómo que no? Jesucristo murió, se fue, pero regresó cuando se levantó de entre los muertos al tercer día. Y ahora Él, como ya lo experimentó también, Él nos dice en la Biblia exactamente lo que le pasa a una persona que cierra sus ojos en este mundo. Y lo primero que el Evangelio nos enseña es que estar ausentes del cuerpo es estar presente con el Señor. No dormido, no desmayado, no. Pero dice la Biblia que uno se muere. El cuerpo se muere, pero el espíritu sale. Y no es algo que yo me estoy inventando, hermanos. Y quiero que por favor pongan atención, tomen nota, porque esta es la esperanza que nosotros abrigamos como cristianos. ¿Por qué usted cree que me ve a mí así como con esa paz, ese gozo? Acabamos de enterrar a nuestro papá. Por la palabra de Dios, la fe y la esperanza que nosotros los cristianos abrazamos. Por un lado yo estoy profundamente triste por mi papá, no soy robot. Y no le deseo ese dolor a nadie porque es terrible. Pero por el otro lado hay un gozo más grande que el dolor. ¿Por qué? Por la esperanza. Y porque yo sé que mi papá no está, mi papá, mi mamá, mi hermano el güero, otros hermanos en Cristo, seres queridos de ustedes que se han ido, no es algo que nomás decimos para hacernos sentir bien. Oh, está en otro lugar mejor. Ya está caminando en las calles de oro. No, está caminando en las calles de oro. Ya ha visto al Señor Jesús. Y eso es lo que más anhela uno en esta vida. Entonces, por un lado, tristes porque pues lo vamos a extrañar, ¿verdad? Hasta ustedes también, porque cada año venía. Ustedes que se les han muerto sus seres queridos también los van a extrañar y allí está el dolor. Pero al mismo tiempo abrigamos esa esperanza de que ellos están mucho mejor que aquí en la tierra. Imagínese mi papá sufriendo tanto tiempo y ahorita en el cielo más saludable que usted y que yo. Pues yo no tengo deseos de que él regrese, que se quede gozándose allá en el cielo con su Señor. Jesucristo fue y vino y nos dice exactamente lo que sucede. Revelación que Salomón y los del Antiguo Testamento no tenían. Sí la tenían, pero no al 100%. David se daba una idea. Cuando se murió su hijo, ¿qué dijo? Él no puede venir a mí, su hijo, porque él sabía que los muertos no regresan. Si a ti se te ha muerto un ser querido y, lo vi que se me apareció en la noche. No era tu ser querido, era un demonio que se vistió de tu ser querido. Repréndelo, porque la Biblia nos prohíbe que hablemos con los muertos. ¿Sí me están entendiendo? Y ese es otro tema importante, que dentro de la iglesia hay gente, yo los he escuchado. Se murió hace poquito, hace algunos años, un hermano de una iglesia por aquí cercana, que se le apareció a fulanito de tal, el hermano, ¿sabe qué? Y a la hermana, sí, se nos apareció y yo digo, Dios mío, pues. Bueno, entonces, hasta ahí vamos entendiendo, hermanos. Entonces, la muerte, hermanos, en la Biblia no significa dejar de existir. No. Al contrario, la muerte de un cristiano es la continuación de la vida de esa persona, pero en otro lado. Se los vuelvo a repetir.
En la Biblia la muerte nunca significa dejar de existir. Jamás. La Biblia dice que nosotros en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hablábamos, reíamos, comíamos, pecábamos y estábamos muertos en nuestros delitos. El hijo pródigo estaba muerto en sus pecados, pero se movía, hablaba. Entonces, la muerte de un cristiano es la continuación, y yo creo firmemente que lo que un cristiano no pudo hacer aquí en la tierra porque se le acabó el tiempo, Dios en su misericordia va a permitir que lo haga en la eternidad. ¿Cómo? No me pregunte, no sé, pero sé que va a ser así. El cielo no va a ser un lugar aburrido donde vamos a estar ahí con nuestras alitas. En primer lugar, nosotros no vamos a tener alitas nunca. Y dudo mucho que los ángeles tengan alas. Pero a lo mejor sí, ¿no? Dice que los arcángeles tienen alas. Dice que los serafines tienen alas. Pero de los ángeles, pues yo le he buscado. A lo mejor no he leído. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero el cielo no va a estar aburrido. Va a ser la continuación de lo que... Por eso es bien importante lo que hagamos aquí, porque va a tener repercusiones en la eternidad. ¿A poco cree que los que mueren están allá bien dormiditos? No, están activos. Se levantan, trabajan, se mueven, hacen, deshacen. Claro, están en su espíritu y están esperando la resurrección. Pero bueno, voy a probarles con la Biblia lo que les he estado diciendo. Vamos a ver como ejemplo, rapidito, porque el tiempo se pasa. Vamos a ver a Abraham. Vamos todos, por favor, a Génesis capítulo 25, mientras yo le echo un trago a esta botella. Génesis 25, versículo 7, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años, ándele nomás, y son poquitos a lo que vivían en aquellos tiempos. Matusalén, ¿cuántos años vivió Matusalén, hermanos? 969. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365 años vivió Enoc y desapareció. 969, 365, 175, o sea, se nos hacen muchos, pero eran poquitos. Pero dice, esos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. De otros se dice que entregó el alma. O sea, esos términos son intercambiables, alma, espíritu. Y aunque son un poquito diferentes, se juntan a la hora de la muerte y se van. Bueno, y exhaló el espíritu, o sea, el espíritu salió. Es lo que pasa, es lo que la Biblia nos dice que es la muerte, la separación del espíritu y el cuerpo. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Lo que le da vida a tu cuerpo y lo hace que se mueva es el espíritu que Dios te ha dado y está dentro de ti. El verdadero Rubén no es este hombre guapo, joven y delgado que ven. No, el verdadero Rubén, algunos se quedan bien serios, viejo panzón, dicen. El verdadero Rubén está adentro de este cascarón, si usted quiere. De este, ¿cómo más le podemos llamar? Y lo que me hace a mí moverme, hablar, reír, pensar, es mi espíritu que está dentro de mí y que es el verdadero Rubén. Yo no estoy viendo a Otto así, no, ese es el cascarón de Otto afuera. Pero el verdadero Otto es lo de adentro. Entonces Abraham sacó su espíritu, y es cuando murió. Exhaló su espíritu y murió Abraham, fíjese, en buena vejez. En otras traducciones, bueno, ahorita se las leo. Anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces ahí vemos claramente que Abraham murió.
Hay otras, a ver, como lenguaje sencillo. Vamos a leer en el lenguaje sencillo. Fíjese lo que dice. El 7. Abraham vivió 165 años. Fíjese cómo dice esta versión. Y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Es un punto bien importante, hermanos. Yo sé que para morirse, pues uno se tiene que enfermar, pero no todos. Hay unos que se quedan dormiditos. En el caso de Abraham y de Moisés, ellos gozaron de buena salud hasta el día en que murieron. Aquí dice, sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, que está cerca del bosque de Mamre. Pero de buena salud, hermanos. Entonces, sé que mientras estemos en este cuerpo estamos expuestos a enfermedades, a situaciones, pero usted tenga su fe y dígale, Señor, permite que cuando yo me vaya, pues nomás se me salga el espíritu en buena salud y en buena vejez. Si Dios se lo cumple, pues qué bueno. Si no, pues usted pidió. Y dice la Biblia que el que no pide no recibe. Y si no, pues yo no me voy a amargar la vida. Yo pedí, yo creí, y si al final no es la voluntad de Dios, pues ni modo. Pero pues dice que nosotros somos herederos de la fe y las bendiciones de Abraham. Y estas fueron unas de sus bendiciones. Pues hay que abrazarlas y creerlas. Y si no nos sucede, pues ni modo. Pero nosotros creímos, ¿verdad? Otra versión dice, a ver, la Biblia al día, fíjese cómo dice. Abraham entregó todos, ¿en dónde estamos? En el 7. Abraham vivió 165 años y fíjese, y murió en buena vejez. Luego de haber vivido muchos años, y esta es la parte que me interesa, y dice, pongan atención, dice, y fue a reunirse con sus antepasados. Fue a reunirse con sus seres queridos. No dice se quedó dormido, inerte, así se dice, inerte. Se le acabó todo, no. Dice se murió y fue a reunirse con sus seres queridos. Es lo que la Biblia dice. Yo no lo estoy inventando. Y en la versión de 1960 lo dice un poquito diferente, pero es lo que dice. Dice, otra vez, es la misma versión de ustedes, dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y escuche, y fue unido a su pueblo. Se reunió con sus antepasados o con sus seres queridos. Aquí en en el Antiguo Testamento nos están diciendo que la muerte no es el final de la vida, sino totalmente lo contrario. Pero por si algunos de ustedes que no lo creen y dicen, adiós. Así decía mi papá cuando dudaba algo, decía, adiós. Ya no he escuchado a nadie que usen esas frases. Yo creo solamente los de Guadalajara, ¿no? ¿Sí, de verdad, hermana? ¿Sí se acuerda usted? Adiós, hermana Lupita. Los de Guadalajara entienden esa expresión, los demás no. Pero es lo que significa. Cuando usted me escuche que le diga, adiós, diciendo, no te creo muy bien. Los que estén así ahorita como, adiós, vamos a ver cómo si este hombre estaba. Vamos a todos a Lucas 16. ¿Sí están conmigo todavía, hermanos? Bueno, Lucas 16, nos brincamos hasta el versículo 19. Allí dice, había un hombre rico, Lucas 16, 19. Antes de leer, déjeme aclararle, aquí no es una parábola, porque todas las parábolas comienzan con, había cierto hombre, y se levantó el sembrador para sembrar. No. Aquí no. Aquí es una historia verídica, porque Jesús nombra gente, nombres.
No es parábola, no es una historia inventada para ilustrar un punto. Eso es lo que es una parábola. Aquí es una historia que aquel Jesús que es Dios, con toda seguridad, vivió, supo la vida de Abraham y lo que pasaba en esos tiempos. Y nos cuenta esa historia, el que fue y regresó, Jesús. No, que no le metan en la cabeza que esto es una parábola, es una historia real, verídica, que sucedió, para que usted vea lo que pasa después de la muerte y que no es el fin de las cosas. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, se ponía pura ropa Gucci o Fuchi, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, y aquí da nombres, llamado Lázaro. Nunca daba nombres Jesús. Lázaro, porque Lázaro de veras existió y existe todavía. Y si usted se pone bien con Dios, lo va a conocer, va a ver. Llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo. ¿Y qué pasó? Fue llevado por los ángeles. Aquí una perla preciosa. Cuando un cristiano muere, vienen ángeles, lo recogen y se lo llevan con el Padre, a la casa del Padre. Qué bonito ha de ser eso, ¿no, hermanos? Nosotros tenemos en mente lo peor de los que mueren, pero para el cristiano verdadero ha de ser una experiencia inigualable. Entonces dice que fue llevado por los ángeles. También hay demonios, y estos se llevan a los no cristianos. Así es que cuando tú mueras, ¿quién te va a llevar? ¿Ángeles de Dios o demonios? Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos ¿a quién? A ver, ¿qué no dejamos a Abraham acá en Génesis bien muerto ya? ¿Que exhaló el espíritu? ¿Qué está pasando aquí? Pues no que los muertos se quedan dormidos. Ya no más falta que cantemos, no estaba muerto, andaba de parranda. No. Los viejitos sí se saben esa canción, los más nuevos no. Abraham no estaba muerto. Bueno, físicamente sí, pero su espíritu estaba más vivo que usted y que yo. Ahí estaba Abraham. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Escúcheme bien, los muertos cuando mueren no solamente no quedan dormidos, sino que están en todos sus sentidos al 100%. Dice que estos se acordaban de todo lo que había sucedido en la tierra, de quiénes eran, etcétera, etcétera. Miren, dicen los expertos que a nosotros aquí el cerebro nos funciona, ¿cuánto? 10%, a ustedes, a mí 15%, pero no se crean, hermanos, no se crean. Y con ese 10%, mire todo lo que hemos hecho. Digo que hemos hecho, aunque yo no he hecho nada, pero soy parte de la raza humana. Celulares, teléfonos, la ciencia bien avanzada, ¿sabe qué tanto, no? Aviones, cosas que ni nos imaginábamos. Con el 10% de tu cerebro, aquí en el cielo, en la eternidad, tanto los que van al infierno como que van al cielo, su cerebro va a funcionar al 100%. Imagínense, si con el 10% pudimos o hemos podido hacer todo esto, ahora imagínense con el 100% allá en el cielo lo que los redimidos van a poder hacer. Porque no va a ser, no va a ser ahí, otra vez le repito, ahí están, ahí, no, se van a inventar cosas, van a pensar ideas, muchas cosas en esa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Me gusta en inglés, the New Jerusalem. Qué bonito se escucha. Bueno,
Aquí vemos a Abraham que estaba, según muchos cristianos ahorita, que está bien dormido, que no sabe nada, y aquí está, hable y hable. Aquel muerto alzó sus ojos, o sea, sus ojos le funcionaban, sus oídos, su boca, todo. Eso va a ser hermoso para los que estemos en el cielo, porque todo nos va a funcionar al 100%. Pero pobres de los que se vayan al infierno. Imagínate, uno que se vaya al infierno va a tener en su mente fresquecito, fresquecito, al 100% todo lo que le sucedió en la tierra. ¿Usted cree que no se va a acordar cuando este predicador panzón, prieto, chaparro y feo les decía, vengan a Cristo porque si no se van a perder y se van a ir al infierno? Imagínate y que te acuerdes que en ese día que este predicador chaparro, prieto y feo te hizo la invitación y no quisiste venir a Cristo por cabeza dura, por terco, porque amabas más el pecado que las cosas de Dios. Y allí se van a acordar. Y por una eternidad aquí, ay, ese predicador Rubén, ahí lo tengo en la mente, haciéndome la invitación, que venga Cristo, va a ser tremendo. Pero bueno, el punto, hermanos, porque ya le voy a pisar el acelerador, es eso, el que Abraham, según se murió, pero acá estaba, con una posición privilegiada que Dios le había dado, en el más allá, en la eternidad. No es el único, hermanos, así rapidito, sin detalles, Moisés. Vamos así, porque si no, Moisés en Deuteronomio 34, comenzando desde el versículo 1, fíjese lo que dice: subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y en el 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra que te juré que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Usted sabe que Dios castigó a Moisés por enojón. Por eso los enojones, tengan mucho cuidado, porque pueden perder sus bendiciones. ¿Cuántos enojones hay aquí? Que de cualquier cosita, que hay muchas mujeres así, ¿verdad? Pero también hay muchos hombres así. Mucho cuidado con los enojones, porque pierden sus bendiciones. La bendición de Dios para Moisés, el sueño de Moisés era entrar a la tierra prometida que fluía leche y miel. Sin embargo, por un arranque por corajudo, decía mi abuelita, por enojón, perdió esa bendición. Y quizás tú puedas perder esa bendición tan preciosa que Dios tiene para tu vida por un arranque de orgullo, de coraje y de enojo. Es que síguele montado en tu mula, síguele con esas actitudes así con tu esposa, tratándola como un trapo viejo y un tapete para pisotearla. Sigue creyendo que las mujeres nomás son buenas para cocinar y para tener babies o bebés. Síguele. Bueno, ¿en qué iba? ¿Cuál era el punto que quería yo aquí? Sí, que Moisés, que en el 4 Dios le dijo, no vas a entrar. 5, y murió, ¿quién? Allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Porque Dios sabía que eran bien idólatras el pueblo. Y que iban a, yo creo, hacerle una estatua a Moisés con su cuerpo, y Dios dijo, hasta ahorita nadie sabe. Fíjese el 7, era Moisés de edad de 120 años, más joven que Abraham, cuando murió. Pero fíjese cómo murió, es lo que yo digo, yo voy a abrazar esas promesas. Yo no voy a decir lo contrario, pues de alguna enfermedad me voy a morir. No, yo no. Y si me muero de una enfermedad, pues ni modo. Pero yo voy a creer hasta el final que no. Ni de un accidente, ni nada de eso. Es lo que yo creo, es mi fe. Si usted cree otra cosa, pues créala.
no estamos mal. Si usted cree que se va a morir de cáncer, mi abuelita se murió de cáncer, mi mamá de cáncer también, y yo me voy a morir de cáncer. Bueno, pues créelo allá tú, pero yo no creo. Vuelvo a repetir, si me sucede, pues ni modo, no voy a renegar de mi fe, no voy a renegar de Cristo, simple y sencillamente aceptaré lo que Dios quiere para mi vida. Pero por ahorita yo tengo esa fe firme. Entonces, dice, sus ojos nunca se oscurecieron, no necesito lentes. Y ahí ya empezamos a fallar, porque yo ya comienzo a necesitar lentes. Ni perdió su vigor. A los 120 años era un hombre fuerte, que todavía podía agarrar la hacha y hacer leña. Todavía podía tener relaciones con su esposa sin necesidad de Viagra o de esas cosas. Es lo que significa en el original. El vigor no se le quitó. Y qué triste que a muchos hombres cristianos que conocen la palabra, a los 50 años ya andan teniendo problemas así. Se les va el vigor poco a poco por no comer sano y por andar tomando un montón de medicinas que son puras drogas diseñadas. Pero bueno, coman muchos huevos, hermano, esos son buenos. Y con toy y yema, a la amarilla, no le hace. Es una mentira que no, que el colesterol, te coma. Yo me aviento unos 7, 8 huevitos al día. Y mire, bueno, bueno, Moisés murió, ¿estamos de acuerdo? Ahora yo quiero que abra su Biblia en Mateo 17. Mateo 17. Muchos se quedaron con la mente así ahorita. Vamos, dice, 6 días, Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y dice el 2, y se transfiguró. ¿Qué quiere decir transfiguró, hermanos? Significa que Jesucristo hizo su humanidad a un lado para mostrar quién realmente era Él. Era Dios. Entonces, es lo que hizo Jesús. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Pues así como dice Apocalipsis, Jesús en su plenitud. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero fíjese el 3. ¿Dónde dejamos a Moisés, hermanos? Lo dejamos sepultado. Y nadie conoce el lugar de su sepultura. ¿Cierto o no? ¿Le estoy mostrando con la Biblia, hermanos, o para que ya cuando le digan, no, los muertos nada saben y se mueren y se duermen y usted va a tener argumentos bíblicos? Dice, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pues no que se había muerto Moisés y que ya estaba bien dormidito. Y tengo más argumentos, hermanos, solamente les doy uno, que no lo di yo, lo dio Jesús. Y apela al cerebro y a la inteligencia de las personas. Y con esos versículos Jesucristo nos pone a pensar y a tener common sense. ¿Cómo, Jolito, cómo se decía common sense en Spanish? ¿Cómo? Jesucristo nos invita en esta mañana a que apelemos al sentido común con estas palabras que Él dejó de Jesús en Mateo 22. Vamos todos a Mateo 22. En los tiempos de Jesús había un grupo de personas, un grupo religioso, se llamaban los saduceos, que creen, como algunos cristianos, que cuando uno muere se acaba todo, que cuando uno muere se queda uno dormido, que ya no hay nada después de la muerte. Ese grupo era el grupo de los saduceos, así creían. No creían en la resurrección tampoco, no creían en nada de eso. Y vinieron a testear a Jesús, ¿sí me entendieron?
a probarlo. Había una mujer y tuvo siete esposos, y los 7 esposos eran hermanos, todos se murieron. Al final, allá en la eternidad, ¿con quién se va a casar? ¿Sí se recuerdan de esa historia? Y Jesús dice, ay, ustedes no están más tontos nomás porque, esa es mi versión mía, pero así les dijo, por ignorar las escrituras, que no saben que allá vamos a ser como los ángeles en el cielo. No ángeles, como los ángeles, en cuanto a que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero los ángeles pueden tener sexo. Pues, bueno, aparentemente hay algunos versículos que dicen que sí. Como muchos piensan que los gigantes del Antiguo Testamento, Goliat y todos ellos, son el resultado de relaciones sexuales entre mujeres y demonios, ángeles caídos. Pero aquí Jesús dice que no se dan en casamiento. Bueno, aquí no está diciendo que no tienen sexo, está diciendo que no se casan, ni se dan en casamiento, que es un requisito legal aquí en la tierra. Pero no me voy a meter en eso, hermanos. Ahí nomás déjelo y estúdielo usted ahí aparte. Pero Jesús les responde a estos que no creían, que creían que ya te quedas dormido y todo, y les dice ahí en Mateo, ¿qué les dije? Ya lo perdí aquí yo. 22, versículo 31, les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, escuche, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y luego los remacha y les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Le estaba diciendo, ay, ustedes que estudian tanto y que saben tanto, usen el cerebro, usen la lógica. ¿Cuántos años tenía Abraham, Isaac y Jacob que habían muerto en estos tiempos? Unos 2000 años, no hice bien la cuenta, pero ya eran miles de años que habían muerto. Sin embargo, Jesús les dice, si es cierto lo que ustedes dicen, que no hay resurrección y que todos nomás quedan allí, entonces, ¿quiere decir que yo soy Dios de muertos? Le estaba diciendo, no, Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, están más vivos que nunca. Porque es imposible que cuando Dios da su aliento, la persona jamás va a morir. Tal es el poder de Dios. Y decir lo contrario es pisotear el poder de Dios y decir o insultar cuando la Biblia dice que Jesucristo es la vida. Tanto es el poder de Dios que cuando le sopló a usted y a mí aliento de vida, Dios te dio un espíritu que jamás va a dejar de existir. Jamás de los jamases. Y la prueba está aquí. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y gracias a Dios por ello, ¿no? ¿Es un buen argumento del Señor Jesucristo, hermanos? ¿Sí o no? De vivos y no de muertos. Entonces, hasta ahorita, hermanos, yo ya cierro mi Biblia. Hablé de los que mueren en Cristo, pero ¿qué de los que mueren sin Cristo? Esos también, hermanos, tienen un espíritu que jamás va a morir. Pero en lugar de irse al cielo, se va a ir a un lugar llamado infierno. Y de ahí al lago de fuego, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque la Biblia dice, nos habla de resurrección de justos como de injustos también. Y así como Dios va a preparar el cuerpo de los cristianos para que pueda estar en el cielo, resistir las temperaturas del cielo sin necesidad ya ven los astronautas cómo se ponen tanto. De la misma manera, y eso lo aprendí, doctrina bíblica de mi papá. Él escribió un librito que lo quise traer pero no lo encontré, se llama La Resurrección. Y ahí yo aprendí lo que les voy a decir ahorita. Así como con la Biblia, así como Dios prepara el cuerpo de los cristianos para estar con Dios y no se mueran, porque si ahorita Dios se nos aparece, ¿qué nos pasa? Quedamos fulminados. Pero Dios nos va a preparar para que cuando llegue el día de estar cara a cara con Dios, no nos pase nada. Pero los injustos también, los que nunca aceptaron a Jesús como Señor y Salvador,
Dios les va a preparar su cuerpo también, se los va a transformar de tal manera que puedan resistir las altas temperaturas de ese lugar que la Biblia llama lago de fuego. Porque muchos dicen, no, ¿cómo alguien va a resistir la lumbre por toda una eternidad? Tal va a ser el castigo de los que se rehúsen venir a los pies de Jesucristo. Pero es que es muy malo Dios. No, no es muy malo por el infierno, es justo, justo, justo Dios. Habla de su santidad y de su amor también. Entonces, yo termino con esto, hermanos, haciendo una invitación para aquellas personas que están aquí y los que me están escuchando por internet, que después de haber escuchado esta palabra, pero no tienes una relación con Cristo, no has sido, tu espíritu no ha sido salvo, hoy es la oportunidad de hacer esa decisión de entregar tu vida a Jesucristo, darle tu corazón, para que cuando venga ese momento de la muerte, que a todos nos va a llegar, si Cristo no viene antes, estemos preparados para recibir a Jesucristo. Me tocó el corazón cuando mi papá, la otra vez que estuvo muy enfermo, que ya todos pensaban que iba a morir, ya cuando dio su testimonio, él dijo algo así: yo pensaba que en 3 días mi cuerpo ya iba a estar en la sepultura y yo con el Señor. Pero después, bien triste, dijo, porque lo dijo varias veces, lo dijo en la iglesia, a los hermanos de Betania, lo dijo en la casa, se lo dijo a diferentes personas, ahí, hermanos, y él derramaba sus lágrimas y decía, pero no me fui todavía. Qué certeza y qué seguridad de él, ¿no? Y es la certeza y la seguridad que Dios quiere que todo ser humano tenga. Que el día que nos vayamos, ya sea de enfermedad, de accidente o de muerte natural, así como Abraham y Moisés, nosotros estemos preparados para encontrarnos con Jesucristo y ser aceptados. Pero para ser aceptados por Él, tenemos que aceptarlo nosotros aquí en la tierra. Así es que, hermanos, si hay alguna persona aquí que diga, Pastor Rubén Nolasco, yo quiero venir a Cristo y ser salvo, esta es la oportunidad. ¿Habrá alguna persona aquí que pueda decir, Pastor Rubén, yo quiero que ore por mí? En esta mañana no estoy seguro de mi salvación, he estado mal con Cristo, mi relación con el Señor, con la vida no se juega. Estamos aquí hoy y mañana, quién sabe. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona aquí? ¿Todos están bien seguros de su salvación? ¿Todos están bien seguros que si al rato te machuca un carro y te lleva de corbata un tren y quedas molido ahí, te vas al cielo? Si así es, felicidades. Si no, mi consejo es, ponte a cuentas con el Señor antes de que sea demasiado tarde. Una vez más, una última oportunidad. ¿Habrá alguien aquí que quiera que ore por usted? ¿Habrá alguna persona valiente que no se avergüence de Jesucristo, que diga, yo quiero que ore por mí? ¿Habrá alguien? No sé por qué estoy insistiendo tanto.